me llamo Enos. ¿Y usted cómo se llama? Manuel Saldaña. ¿Y usted? Guillermo Rojas. Y aquí estamos en otro segmento, Cortes de las Calles, y hoy vamos a estar hablando sobre el Día de la Independencia de México. ¿Usted de dónde es? Sinaloa. De Sinaloa. ¿Y usted? De Puebla. De Puebla. Ahora, ¿qué día es el Día de la Independencia de México? 16 de septiembre. ¿Y usted también dice el 16? Claro que sí, 16 de septiembre. Por supuesto, son las raíces que nos han pues acostumbrado, ¿no? A celebrar como mexicanos. All right, shalom, Officer Elon right here. ¿Con quién? Christian. Christian, you speak Spanish, Christian? Sí. Vamos a ir en español, ¿está bien? Está bien. Ok, ahora Cristian, el tema hoy es la independencia de México, ¿verdad? Hay muchos que la verdad no sabemos la total historia, pero también podemos conectarlo con la política en Latinoamérica. ¿Tú qué sabes o qué crees de la independencia o de las cosas que están pasando en México, ¿verdad? Con los Estados Unidos. Oh, Día de la Independencia casi no sé nada, pero sí sé de lo que está pasando en los bordes, ¿verdad? ¿Se dice? Que pues andan separando familias y de todo eso y nada más, yo digo que pasa más de esas cosas que no enseñan detrás de las cámaras de todo eso, que dicen que nada más es gente tratando de venir para acá, pero ¿para qué vienen para acá? Para una mejor oportunidad. Sí, ¿verdad? Sí, oportunidad. Perdón, ajá. Mis papás vinieron de los 17 ya tienen 42 años. Ellos vinieron, nos dieron una mejor vida. Nada más que a unos dos de mis hermanos no les alcanzó. Ellos vinieron desde chiquitos y es duro, es muy duro. Yo los he visto cómo sacrifican todo y es difícil. Ya que yo estoy más grande, ya los puedo yo ayudar porque yo soy de aquí pues, pero sí tengo sangre mexicana, soy de Guanajuato, mis padres son de Guanajuato y no es fácil para ellos, para todos nuestros hermanos y todo eso, porque hay gente que trata de pasar y ¿qué pasa? Se mueren, los violan, los secuestran, todo. Por eso no entiendo que dicen que aquí es un país de libertad y de sueños, de poder lograr sueños. Y ¿qué es lo que hacen? Nos los empujan para atrás, los arrestan, todo lo que pues, hasta cuando Trump era presidente, ves todo lo que estaba pasando de racismo, de todo eso, mataban a todos, mataron a niños, dejaron morir, es feo. Shalom, soy oficial Yaca y aquí estoy con el profesor Raúl Hinojosa Ojeda. Profesor. So, ¿qué enseña o profesor de qué? Yo soy profesor en la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, y enseño estudios chicanos y chicanas transnacionales, economía política, etc. Ok, muy interesante, muy interesante. So, entonces, ¿qué clase de estudiantes enseña? ¿De todas las nacionalidades? Explíqueme un poco de lo que enseña usted. Bueno, la Universidad de California en Los Ángeles es una de las mejores en el mundo, entonces llega estudiantes por todo el mundo y muchos de ellos también de California, jóvenes, y en el departamento mío nos enfocamos mucho en gente latina. Latina, ok. So, ¿usted se familiariza con la historia mexicana? Sí, señor. ¿Sí? ¿Qué sabe usted de la historia mexicana? Por ejemplo, ahorita en este mes de septiembre, ¿qué se va a acontecer? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué van a celebrar? Bueno, este es el mes histórico de la independencia de México, ¿no? Que fue en el 1810 y 1820, el periodo de las guerras de la independencia. All right, Sam. So we're out here asking our people questions regarding the Mexican independence. Give me a little bit, it doesn't matter what it is. What do you know about Mexican independence? Mexican independence, let's just think about like family members that came over here to find an opportunity and just like, an opportunity that they couldn't find back home, whether it be Mexico or El Salvador or Guatemala. We come out here, man, and we establish our independence, and we just try to preserve future generations to follow along, because a lot of our family, whether it be mothers or fathers or uncles that came down here, they came from a struggle, so they came here for a new life, a better opportunity. But right now everything is crazy, so I recommend everybody just stay positive. We're going through difficult times, really dark times, and it just takes unity. It takes us to be together. I really disagree with all of the mask requirements or social distancing. I mean, let's think about it.
both of my parents are from Mexico. There's no way us Mexicans social distance. It doesn't make no sense. We be throwing tios and tias in the back trunk. I mean, you know how we roll. Yeah. So, you know, I just say don't fall into the propaganda. Don't listen to the news because they're not really giving you the right information. So, you know, just go out and do your own research and see that it's not as crazy as they make it on the television or on mainstream media. Muy bien, porque mucha gente dice que el 5 de mayo es el día de la independencia de México. ¿Se han oído eso antes? Ok, yo te saco de la duda. El 5 de mayo es la independencia de Puebla. A mí la batalla de Puebla, que fueron como los franceses fueron derrotados por los poblanos, o sea, por los mexicanos poblanos, se supone. El ejército peleó contra Francia y Francia derrotó. Entonces es diferente. 5 de mayo es la batalla de Puebla. 16 de septiembre es la independencia de México. Ajá. Exacto, así ya no hay duda más, ¿verdad? No hay duda. Ahora, déjame te hago esta pregunta. Hablando de ese tema, ¿verdad? Independencia o ser independiente, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa eso? Para mí significa que eres tú, ser tú, pues. Lo que tú puedes hacer, lo que tú quieres hacer. Que todo se puede si tú te crees en tú mismo, pues. Ok. Básicamente a mí, eso es lo que significa a mí. So, supuestamente somos independientes México, ¿verdad? México, ¿de quién Bueno, no. trataba o de quién tuvo la independencia? En ese momento en la independencia fue en contra de la reina española. No, pero obviamente eso de ser independiente es relativo. Todavía vivimos en un mundo interdependiente. Ok, explíqueme eso, porque usted dice que... ¿Qué era la palabra que usó usted? Interdependencia. Explíqueme la interdependencia. Bueno, mira, por ejemplo, aquí estamos en la mitad de una de las economías más grandes latinoamericanas del planeta, que es dentro de Estados Unidos, los latinos aquí. Sí. Aquí muchas de estas comunidades dependen de México y de las comunidades en México dependen de lo que pasa en esta calle. Okay. La gente aquí viene, trabaja, tiene dinero que gana y también manda mucho de ese dinero a sus comunidades allá. Y ese dinero es el US dollar. So you said something really telling right there when I asked you. I said, "What do you know about Mexican independence?" And you said the Mexican, and you kind of lined it up, independence with us migrating to a different country to establish freedom or a better life. Yes. So now, when they celebrate Mexican independence, is that what they're celebrating in Mexico? I guess you could say that. Yeah. Because in It's having a Mexico, good time. Yeah. what really is Mexican Independence Day? I don't know, man. I guess celebrating the history of our country, right? Or just independence. So I'll give you a little bit of a background, Okay. so you can give me your answer. Mexican independence is when they celebrate supposedly the Mexican government, the Mexican people winning over the colonialism from Spain, right? The conquest of Spain, where they were independent from the conqueror, they say, right? That's what they say. That's what they celebrate. Now, that's what we're trying to find out from our people. Do you think that Mexicans really are independent from the original colonial conqueror? Me personally, I don't think so. No, right? We explain that. I mean, physically it might seem like we are, but not mentally. Le voy a preguntar a usted, ¿por qué es de que se celebra la celebración de independencia de México? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué pasó? Bueno, nos liberamos de la opresión de los españoles y se celebra que se desliga la ciudad, el país de México con el poder, la corona de España. Eso es lo que se celebra. Eso es lo que se celebra, sí, muy bien. So, si fuera México un país independiente, ¿verdad? ¿Qué significa para el país, un país en total de México? ¿Qué significa eso? Que es un país básicamente fuerte. Casi no sé, no me salen las palabras bien. Sí, pero básicamente un país independiente sería fuerte, sería de todo, pues. So, ¿es México fuerte hoy en día? Quiero decir sí y no. Okay. Porque como todas las cosas que están pasando que son corruptas de los narcotraficantes, todo eso, que básicamente es un lugar bonito.
Okay. He escuchado, no he ido yo mismo, pero con todo lo que está pasando yo digo que no, porque es bien, muy corrupto. So, México no es independiente. Ah, en- Déjame te pregunto así. ¿Necesita México la ayuda de los Estados Unidos hoy en día? oh, yeah, sí, para ayudar a todos a salir de donde están y todo, porque como le dije, está todo corrupto. Es corrupto en México. No, pues eso se sabe, ¿verdad? Igual más también de los otros países en Latinoamérica, Oh, sí. porque todos los países de Latinoamérica tienen su supuestamente independencia de España, de Inglaterra y todo eso, ¿verdad? So, ahora, ¿usted considera que México es un país independiente en su totalidad? Bueno, es independiente en el sentido de que tiene una constitución que políticamente supuestamente es basada en el voto soberano de la gente. Obviamente la influencia de países como Estados Unidos es muy grande acerca de cómo se hacen decisiones económicas y políticas. En ese sentido no es totalmente independiente México. ¿Quién tiene más poder de la economía? ¿México o Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos tiene una inmensa fuerza que es 20 veces la economía mexicana, entonces tiene mucho más poder. ¿Y qué tal de la frontera americana y mexicana? ¿Quién es el que tiene control de la frontera? Bueno, de nuevo, legalmente Estados Unidos tiene la mitad y México tiene la otra mitad, pero la realidad es que muchas fuerzas ni de cualquier gobierno controlan muchas de las cosas que pasan. Hay fuerzas que manejan mucho de la economía de los dos lados. What does it really mean for Mexico to be independent? What is an independent Mexico? What is that vision from you? What do you think that is? What does that look like? We had to help each other, communities, not be so dependent on big corporations and government. We should start like a bartering system. You know, we got someone that can make bread, then all right, you got the people that can bake bread, and then we've got some people over here who raise cattle and stuff like that, so we could trade, not be so dependent on big corporations, because right now, look at the people, we're all struggling. That's key right there, what you said, not be dependent on big corporations. Who owns the big corporations that Mexico is dependent on? It's the same corporations that are going around worldwide in all other countries. I don't really want to give the name. Y ahora cuando vemos ahora el Estado de México como está hoy en día, se puede decir que en realidad es una nación libre, porque cuando uno es independiente quiere decir que no depende de nadie, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿podemos decir que México en realidad es una nación independiente? De mi parte, yo creo que México ya no es independiente, ya no hay libertad de expresión, yo creo que ya no hay libertad de nada, o sea, realmente la gente vive con miedo por todo ese gobierno, no sé, yo no estoy en México por mucho tiempo, pero realmente veo que es muy triste que la gente no pueda ser libre de expresión o tal vez libre de caminar en las calles o diferentes cosas. Muy bien, ¿y usted qué opina? ¿Qué dice de la pregunta? Se supone que México es un país libre y soberano, pero hay cuestión de opiniones, ¿verdad? Sí. Ahora, si México fuera independiente, ¿por qué nuestra gente, como tú comentaste, se están migrando o inmigrando para los Estados Unidos? Porque no son independientes. Sí, dice independientes. Y ese es el punto, ¿verdad? Exactamente. Si no, no hubiera nadie tratando de cruzar, de vivir otra mejor vida. Exactamente, ¿verdad? Eso quiere decir que necesitamos de los Estados Unidos, México y Latinoamérica para vivir una vida mejor. Oh, sí. Sí, por supuesto. Ok, so México tiene su propio militar, ¿verdad? Y México es un gobierno, tiene constitución, estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Pero siendo un país soberano o independiente, estamos de acuerdo que no están totalmente independientes, ¿verdad? Correcto. Ahora, sí han mirado lo que pasa en las fronteras, ¿no? Sí. Con nuestros hijos, con las familias siendo separadas. ¿Usted es padre de inmigrantes? ¿Usted emigró para acá? Yo nací en México y me trajeron aquí, sí.
Ahora, ¿por qué cree que nos sucede estas cosas? ¿Por qué nosotros tenemos que venir a Estados Unidos cuando tenemos nuestro propio país en México? ¿Por qué? Explíqueme usted. Bueno, mira, es que hay un desarrollo económico desigual que viene desde la época de la colonia. México ha sido dependiente de la colonia y Estados Unidos creció muy rápidamente tomando muchas tierras. Estas tierras eran antes de México, por ejemplo. Entonces, de esa manera se mantiene una desigualdad y esa desigualdad se reproduce en el sentido de que mucha gente tiene que venir aquí para buscar su viabilidad económica. They start with the letter J. Jay, Someone could say that. no, say it. What? Be more clear. The you-know-whos, you know. The who? The you-know-whos, it rhymes with that. You gotta say you're saying the so-called Jews, right? Yeah, that's what they say, but then, you know, people interpret it this kind of Jew to this kind of Jew. What race? About Zionist Jew. What race do they belong to? Wow, man, I don't know. I don't think they belong to our race because they're just a disgrace to our race. I mean, They're so-called Europeans, right? They're Caucasians, right? Yeah, I would say some are. Porque le voy a poner un ejemplo, como hoy en día, ¿acaso Estados Unidos no tiene mucho control sobre lo que hace México hoy en día? Porque yo veo que en las noticias siempre enseñan que AMLO le manda propuestas a Estados Unidos le dice algo a ellos para que lo hagan, como cuando cruzan la frontera los mexicanos. Si en realidad ellos fueran independientes, ¿acaso no tendrían un poder más mejor para librar a la gente que pase? México podría hacer algo para cuando detienen a la gente para librarlos, porque México no hace nada. Estados Unidos está dictando todo eso, ¿o sí o no? Estados Unidos dicta en todo el mundo. Ajá. Ya, no nada más allá. Se habla que América es el patio trasero de Estados Unidos, de lo que no se quiere ver. Y son los que llevan el control de todo el mundo y de la economía hasta ahora. Sí, estoy de acuerdo con usted. ¿Y usted qué opina? ¿Qué dice eso? Pues yo te podría decir que se dice y se cree y se sabe que Estados Unidos es la primer potencia. Al ser una primer potencia va a tener control sobre la mayoría de los lugares. Simplemente es eso, o sea, todo el mundo sabe que Estados Unidos quiere dominar o maneja las situaciones. Eso es todo. Sí. Ok, ahora, para buscar las respuestas, ¿verdad? Y cómo componer la economía, la política, los gobiernos de México, ¿qué deberíamos de hacer como gente? Estar unidos, no, porque no sé si has escuchado ese dicho, el peor enemigo de un mexicano es un mexicano, porque nunca nos enseñaron cómo ser como comunidad, nunca nos enseñaron, hey, todos somos iguales, somos del mismo pues, sangre y todo eso. Sí. Eso es lo que yo digo, que tenemos que estar más unidos, más atentos de todo y ayudar a uno a cada uno. Eso está pesado lo que tú dijiste. Tú dijiste, el peor de un mexicano, el peor enemigo de un mexicano es un mexicano. Esas palabras pueden ser pequeñas, pero en realidad impactan en una manera grande. Sí. Ahora, sabiendo que México no es independiente y nosotros celebramos el 16 de septiembre, ¿verdad? Como la independencia de México, en verdad no somos independientes. O entonces, ¿por qué lo celebramos? ¿Cuáles son las soluciones para ser independiente? Hubo una lucha muy importante que fue derrumbar el colonialismo. ¿Okay? También hubo otra revolución de 1910 que fue en contra de un imperialismo, ¿no? Y de una falta de capacidad democrática nacional. Seguimos en esa lucha, obviamente. Lo importante va a ser entender que la independencia de un pueblo se mantiene por tener una visión política de qué es lo que lo hace fuerte frente a Estados Unidos. Lo interesante entre México y Estados Unidos ahora es exactamente esta migración,
que ahora ha creado en California, en Los Ángeles, aquí donde estamos, una fuerza política latina que todavía está en procesos de formación. Una vez que lo hace, va a poder tener y cambiar las reglas de la relación entre México y Estados Unidos más equitativamente para los migrantes aquí, dando reforma migratoria, y en México creando más oportunidades. Is Mexico's economy interdependent with the American economy? Yes. Yeah. Correct, right? Very much so, right? All countries are. All countries are really pretty much, right? So is it a hypocrisy for Mexico to be celebrating Mexican independence when they're not really independent? Yeah, it's a hypocrisy for any nation at this point to be celebrating any kind of independence. But I would have to say, even for my people, yeah, it is. It's a big hypocrisy. Big. Because we're not free, we're not independent. We're dependent on somebody else. Someone else, Like for example, the border, right? The border here. Who runs that border that borders Mexico and the U.S.? I don't know. I don't know who. Who has control? Can Mexicans come in whenever they want to America? You know what? It's starting to look like that in certain areas, but no. Legally, can they come in here and whenever they want? No. No, right? Can Americans, so-called Caucasian Americans, go into Mexico whenever they want? Yeah, like normal. Like normal, right? So Like going into that street over there. ¿Ustedes creen en la Biblia? Sí. ¿Usted cree en la Biblia? Yo creo en Dios. ¿Usted cree en Dios? Muy bien. La Biblia está hecha por los humanos Ajá. o tal vez por algunos santos o escritores, pero realmente Dios es una parte universal. En todos nosotros existe. Hasta en los que no crean existe Dios porque somos parte de Él. Muy bien, entonces, porque le quiero leer algo de la Biblia que habla sobre la situación de lo que vemos en México. Como estamos hablando de la dependencia, en realidad México no es una nación independiente, como usted dijo. Estados Unidos, él le dicta a todo el mundo qué hacer, ¿verdad? Y mira, a ver, vente para acá. Lee el libro de Deuteronomio 28 y 48, para enseñar qué es lo que dice la Biblia. Porque mucha gente mentalmente piensan que en realidad son libres, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que dice la Biblia cuando pasa. ¿A qué gente le pasa esto? Irá, lee eso. este es el libro de Deuteronomio capítulo 28, versículo 48. Servirás, por tanto, a tus enemigos, que enviaré Jehová contra ti. Entonces aquí dice que una gente iba a servir a sus enemigos, que Jehová, que Dios iba a mandar contra nosotros. Ahora sigue leyendo. Con hambre, Ajá. y con sed, Ajá. y con desnudez, Ajá. y con falta de todas las cosas. Ajá. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello, Ajá. hasta destruirte. Entonces, lo que estamos leyendo aquí, ¿acaso eso no suena como cuando llegaron los españoles? ¿Qué hicieron? ¿Acaso no nos conquistaron cuando querían comer los aztecas? Con los mexicanos como hacemos hoy, tenían que ir a ellos para comer, para vestir. Todo lo que la información que tenemos hoy en día sobre México, la independencia de México, ¿quién nos la dio? Algo que ya está hecho por alguien, por un ser humano, ¿verdad? Precisamente para poder manejar la situación de los demás. Sino para dictar la historia, ¿verdad? Para que nosotros pensemos que nada, estamos libres. Pero aquí dice que íbamos a ir para ellos para falta de todas las cosas. Como México, cuando quiere gasolina, ¿a quién tiene que ir? Aunque ellos tienen ahí una reserva muy grande, pero ¿quién es el que controla esa reserva? Se supone que Estados Unidos. Bueno, hermano, eso está bien. Fue una buena plática. Y algunas últimas palabras para la gente que van a ver este video. Pues ánimo y como les dije, que es que hay que querer uno a cada uno. Hay que estar unidos, quedarse como hermanos básicamente. Y luchar juntos. Ok. Sí. Bueno, pues gracias, hermano. Sí, gracias. Ahora. ¿Usted de verdad cree que México un día va a llegar a tener poder igual como Estados Unidos? No, no va a ser igual, va a tardar mucho, pero la fuerza de los latinos, no hay que pensar que no somos independientes y que estamos dominados. Aquí es siempre una lucha para amarrar la fuerza del pueblo, ha transformado y lo va a transformar hacia el futuro. Último, ¿cómo lo vamos a llegar a alcanzar? Lo El vamos poder, a el poder llegar a latino. alcanzar por una unidad, educación, visión, análisis crítico, mover adelante como hizo Emiliano Zapata, en lucha siempre. Pues, gracias, hermano. How do we achieve that actual independence?
unity. We gotta stick together. You see what government is doing right now is they're tearing us apart, especially with mask requirements. I mean, a mask on. How am I gonna talk to someone with a mask? Social distance. It's like they really don't want us next to each other, and they kind of kill the whole. We got people we're tight with in our family, whether it be our grandma or our mother. They won't let us do that anymore. They get together to hug someone. Now we think about it before we actually do it, and that's sad, man. It's not like that. They're taking away humanity from us humans. We're not being humanly anymore. It's a whole different world now, man. It's like upside down world. So what is the solution? What do you think we can do as a people to try to get our independence? Don't depend on governments. We got to talk to one another, and we got to help each other out, man. Like I said, a barter system. We have to get together, man. We got to stop fighting with one another. But put that shit aside. It's childish, you know? So has that worked for us? It's hard, man. Has it worked for us to work and be around the other nations? Because did it work in Mexico? Is it working here in America? Because that's exactly what you're saying. That's exactly what we're doing right now, right? We continue to work with them, and it seems that we always end up at the bottom, right? Yeah, okay. Yeah. In some instances, yeah. What would be a better solution? I said it, man. Stop depending on these huge corporations, these rich people, man. Got you, bro. They're dividing us. Their mission, I mean, their goal is basically divide and conquer. They got to rule a world that's full of billions and billions of people. The only thing they can do for them to run this show is divide us and have us fighting against each other. That's exactly right, bro. That's perfect. And that's exactly what's going on. We just want to bring awareness to our people, and that's what we do. We just come out here, ask questions, and get information, bro. And we really appreciate your view. Check us out on YouTube, bro. I got a YouTube channel too, man. All praise. We'll check you out. Shalom, Israel. Most High in Christ bless you. This is Captain Abiel. We're at it again. Our focus is to the mighty tribe of Issachar. That's right. For the month of September, we will hit every Mexican community in every city every Sunday. Our effort from the previous flyer missions have been fruitful, and it shows. Make sure you download the latest flyer from our Camp Flyer section on IsraelUnite.org. Continue the fight. All hands on deck. Let's provoke God to send his son Christ to save us so we can go home. Shalom.